Muy buenos todos compañeros inversionistas. El día de hoy les voy a platicar por qué, en mi opinión, las tasas de los CETES van a bajar en los próximos meses. Comencemos. Bueno, para poner un poco en sintonía qué es lo que está sucediendo en el mercado, específicamente en México, ha habido una subida de tasas de interés bastante radical. Ahorita vamos a platicar más a detalle por qué lo han hecho y qué es lo que ha sucedido. Pero una de las consecuencias principales ha sido que los CETES pues han dado una tasa que no habíamos visto en años, ¿no? Prácticamente. Tasas del 11.3%, por ejemplo, a 6 meses, ¿no? Entonces, son tasas muy altas y que se han mantenido sorprendentemente en los meses anteriores. Y no solo vemos con CETE, lo vemos también con Sofipos, que están igual ofreciendo. Por ejemplo, Nu está ofreciendo el 15%. Supuestamente la tasa la van a mantener hasta abril. Muy probablemente la bajen después de abril. Veo muy poco probable e ilógico que pueda mantener esas tasas, etcétera, ¿no? Pero en general es un fenómeno que hemos estado observando en todo México, ¿no? No solo específicamente en algún sector. Entonces, para entender qué es lo que está sucediendo, pues podemos ver esta gráfica, ¿no? Y aquí vemos las tasas de interés en México. Vemos cómo han subido de manera radical. A raíz de la pandemia, pues obviamente bajaron las tasas para tratar de fomentar la economía. Luego hubo el problema que estamos viendo de inflación y las tasas subieron de manera radical, pum, 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 cada vez más, hasta quedarse en este 11.25% que tenemos hoy en día. La próxima reunión es el 8 de febrero, es decir, en unos cuantos días, pero la realidad es que el mercado y la gente espera que Banxico mantenga las tasas. Más que nada por la manera que ha hablado la presidenta, por la retórica que ha mantenido, que en mi opinión es incorrecta, pero es muy probable que mantenga las tasas a esos niveles tan altos. Ahora, ¿para qué sirven las tasas de interés? ¿No? Las tasas de interés simple y sencillamente es la tasa a la que los bancos pueden prestar dinero, si lo vemos así. Podemos decir que el Banco Central es el banco de los bancos, ¿no? De manera, para dejarlo más claro. Ahora, ¿qué es lo que hace o por qué Banxico va a decir, oye tú, pero ¿por qué están subiendo las tasas? ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que quieren lograr? Bueno, muy sencillo. Lo que quieren lograr es mantener o bajar la inflación, específicamente bajarla. Y tú vas a decir, oye Arturo, ¿cómo la bajan? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? ¿Qué pasa realmente? ¿Por qué las tasas de inflación, por qué las tasas, perdón, cuando suben, baja la inflación? Sencillo. Lo que quiere hacer Banxico es crear no necesariamente una recesión, pero sí una desaceleración económica significativa, lo cual genera, obviamente, cuando hay recesión, la inflación cae por los suelos y muchas veces hay deflación. ¿Por qué? Porque pues obviamente nadie tiene el poder adquisitivo para seguir comprando y muchas empresas se ven obligadas a bajar los precios con tal de poder vender algo de la mercancía que tienen o de los servicios que dan, ¿no? Entonces, esa es la lógica de manera muy resumida. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido específicamente? Hemos tenido una divergencia bastante interesante. ¿Por qué? Porque ha habido un fenómeno que se llama el nearshoring, ¿no? Que básicamente, ¿qué es lo que sucedió a raíz de la pandemia? Se dieron cuenta que la cadena de suministro y los problemas con China, pues generaban problemas bastante importantes, sobre todo considerando que estaba tan lejos China, ¿no? Entonces, cuando se afectó la cadena de suministros, era muy difícil y hubieron problemas de manera importante en Estados Unidos específicamente. Entonces la tendencia básicamente ha sido de Estados Unidos y las empresas americanas construir a lo mejor, en lugar de tener las fábricas en China, tenerlas más cerca, ¿no? Para que puedan tener el producto más cerca específicamente. Uno de los grandes ganadores de esto ha sido México, ¿no? Y lo hemos visto reflejado en su nivel de crecimiento económico del GDP, que había estado bastante alto, ¿no? Porque hay que recordar que realmente a principios del sexenio de este nuevo presidente, bueno, de este presidente actual, combinado con, a raíz de la pandemia, pues no había habido prácticamente nada de crecimiento en México, ¿no? Entonces ahorita empezó a haber ese crecimiento económico que ha ayudado bastante al país. Si vemos el último trimestre de este año, apenas el crecimiento fue del 0.1%, ¿no? O sea, no estamos en negativo tampoco, pero pues prácticamente dejamos de crecer y eso está totalmente ligado a las tasas de interés tan altas. Ahora, si queremos ir un paso más y decir, oye Arturo, pero ¿por qué las tasas de interés que tienen un impacto en la economía? Muy sencillo. Al los bancos tener una tasa de interés más alta, pues obviamente todos los préstamos que hacen, llámase préstamos personales, préstamos empresa, préstamos al consumo, lo que fuese, tienen que subir las tasas, ¿no? Porque no pueden ellos decir, ay, voy a pedir prestado el dinero al 11% y lo voy a prestar ya al 8%, porque no sería negocio, ¿no? Entonces, básicamente lo que fomenta o lo que trata de hacer el Banco Central es de detener la economía, no de acarecer, o mejor dicho, encarecer el dinero
para que la gente a lo mejor diga, bueno, en lugar de hacer este proyecto de inversión, a lo mejor no lo hago porque el crédito es muy caro, me espero, etcétera, ¿no? Y eso le pone un frenón importante a la actividad económica, que finalmente lo hemos estado viendo en este último trimestre, y no se les haga raro que el próximo trimestre veamos todavía un decrecimiento más importante. Ahora, ¿cómo ha estado la inflación o cómo ha reaccionado a esto? La inflación ha estado bajando, gracias a Dios. Acumulada sigue siendo bastante en los últimos años, pero pues ya se había estabilizado en un 4.3. Hay que recordar que la meta de Banxico es un 3 más menos 1%, es decir, entre un 2 a un 4% de inflación. Es el rango que quieren estar ellos. Ahora, sin embargo, en el último mes vimos como una pequeña subida inflacionaria. Puede ser también temporal, pero muy probablemente sea debido a otro factor económico que no hemos estado hablando, y es importante entender esto. No puedo decir, oye Arturo, si han subido las tasas de interés, las tasas de interés están en máximos históricos, ¿qué está pasando? ¿Por qué la inflación no está cediendo como debería estar cediendo o a los niveles que debería de estar? ¿No? Pues bueno, muy sencillo, la money supply o el dinero de circulación ha estado aumentando de manera muy importante en México. Ya te voy a explicar por qué, pero es importante entender por qué la money supply, por qué si aumenta la money supply, aumenta la inflación. Para empezar, ¿qué es money supply? En palabras muy sencillas, es el dinero que hay en circulación, ¿no? Entonces, yo siempre les pongo este ejemplo y creo que lo deja muy claro. No es lo mismo que tú tengas 10 pesos, ¿ok? Cuando en todo el país solo hay 100 pesos en circulación, a que tengas 10 pesos cuando en todo el país hay 1 trillón de pesos en circulación, ¿no? Reglas básicas, ¿no? Mientras más dinero haya, menos vale el dinero que tienes. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Entonces van a decir, oye Arturo, pero si estamos viendo las tasas de interés que están subiendo, ¿por qué la money supply sigue subiendo? Y esto es muy sencillo. El gobierno, ¿no? Estamos hablando de que hay que recordar que la inflación está básicamente ligada a dos políticas muy importantes. La política monetaria, que la controla Banxico, que le está haciendo, en este caso, subiendo las tasas para mantener la inflación, etcétera, pero también la política fiscal, ¿no? Y la política fiscal, ¿a qué se refiere? Al dinero que gasta el gobierno. Entonces, hay que recordar que en este año, y que también para el próximo está presupuestado, que el gobierno está gastando más dinero del que tiene, ¿ok? Imagínate que ingresa 10 pesos y gasta 20. Y va a decir, oye Arturo, es imposible. ¿Cómo vas a gastar dinero que no tienes? Muy sencillo, recurres a la deuda, ¿no? La deuda se puede monetizar de dos maneras. Puedes atraer capital extranjero, es decir, no sé, gente de Estados Unidos que invierte en CETES en México, o puedes tú imprimir más dinero, ¿no? Imprimir más dinero para comprar tu propia deuda. Ahora, es irrelevante cuál de las dos sea porque los dos generan el mismo efecto, que es que sube la money supply. Entonces, tenemos una disyuntiva bastante importante entre lo que está haciendo el gobierno en la política fiscal y lo que está tratando de hacer la política monetaria de Banxico, ¿no? Entonces, están jalando por los dos lados. Banxico, por una parte, trata de controlar la money supply para controlar la inflación, mientras que el gobierno mexicano está gastando y gastando, recurriendo cada vez a más deuda, por distintos fines, obviamente, sobre todo que el próximo, más bien este año es año de elecciones, entonces es lógico que se va a gastar más dinero porque ya saben cómo se mueve la cosa todos los mexicanos. Entonces, acá tenemos estas dos fuerzas peleando, ¿no? ¿Y quién va a ganar? Pues esperemos que gane Banxico y que las cosas no les salgan de control, porque hay un escenario donde el gobierno gana, la Banxico se le sale de control la situación, tiene que aumentar más las tasas de interés y esto genera una pérdida completa y total de una depreciación de la moneda, del poder adquisitivo de la moneda. Ahora, ¿qué tan probable es que pase? Al día de hoy, no mucho, ¿no? O sea, también no hay que ser sensacionalistas, ni mucho menos. Es poco probable que pase, sí, pero existe una posibilidad. ¿Qué sería lo más probable que pase? Que las tasas se mantengan y que la inflación siga peleando, es decir, siga peleando la política fiscal contra la política monetaria y que se llegue a un punto de equilibrio donde la inflación a lo mejor se estabilice entre el 4 y 5%. No vamos a llegar a la meta de Banxico del 4% o menos, pero tampoco se tendría que salir de control la situación. Ahora, si el gobierno sigue gastando más dinero, puede venir un problema. Y le voy a decir por qué. Digo, lo hemos visto en videos anteriores cuando veo los números del gobierno mexicano, que trato de sacarlos uno cada trimestre o algo así para el seguimiento, porque obviamente el gobierno publica todo lo que ingresó, todo lo que gastó, etcétera. Ahora, hay un problema importante, que mientras más gaste el gobierno y más deuda tenga, siempre y cuando las tasas de interés se mantengan a este nivel y no bajen, insisto, o sigan subiendo, pues obviamente el gobierno va a tener un gasto mayor de intereses, ¿no? Entonces, eso va a hacer que la pérdida sea mayor y que a su vez necesitan recurrir a más deuda. Y esto es lo que le llaman el debt spiral, ¿no? La espiral de la deuda, que es cuando sale completamente de control y se deprecia la moneda. Ahora, insisto, no significa que vaya a pasar, pero es algo que hay que dar seguimiento
porque la deuda cada vez está peor, las pérdidas del gobierno cada vez están peor por lo mismo, ¿no? El costo financiero se está volviendo más elevado y Banxico no puede bajar las tasas cuando la inflación está en un 4,66%, ¿no? O sea, a lo mejor puede bajarla a medio punto o algo así, pero no la puede bajar de manera significativa. La inflación está bastante alta. La solución más viable sería que la economía se vaya a una recesión, que el gobierno se vea obligado a recortar gastos, esperemos y no haga una estupidez, y con esto baje la inflación, sufra un poco el mexicano, a lo mejor un año de recesión y luego ya las cosas se vuelven a estabilizar, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa, insisto, hay que darle seguimiento porque podemos estar a un punto de inflexión importante. Ahora es todo por el video de hoy, les agradezco por su tiempo y nos vemos en el próximo.